avanzamos en nuestro bloque formativo en este ciclo sobre la vida espiritual y los grados de oración, ambos íntimamente ligados. Nosotros estamos trabajando tranquilos desde hace 24 programas este ciclo sobre la vida espiritual, reubicando las cosas de lo que es un orden de la vida espiritual, sabiendo que la vida espiritual no es algo abstracto a uno, como algo que va al costado de uno, sino que la vida espiritual es la presencia del Espíritu en la vida de una persona que actúa a partir del bautismo, y ese organismo espiritual que se nos ha generado es el que se va desarrollando, y así uno va entrelazando la vida toda en todas sus dimensiones, pero con esa presencia viva de Cristo resucitado en medio de nosotros. Como le llaman los griegos, Cristo resucitado pleroma, así dice la espiritualidad griega, o sea, en plenitud. Y dentro de este camino que estamos recorriendo, este itinerario, teniendo siempre en cuenta todo lo que hemos visto sobre la experiencia espiritual, llegamos a un momento donde queremos también ordenar los desórdenes. Y dentro de esos desórdenes acudimos a los errores, que sucede cuando la mente no razona correctamente. Bueno, a veces se debe a la falta de elementos, es como que uno se maneja con lo que tiene, y cuando hay ignorancia, o sea, ausencia de conocimiento, las personas toman decisiones, siguen orientando su vida con lo poco que tienen o nada, y por eso también se cometen tantos errores. La palabra error proviene de ratio. Ratio es la razón humana. Claro está que nosotros los creyentes vamos orientando nuestra vida desde la palabra de Dios. Y a medida que vamos enraizando nuestra vida en la palabra propiamente de Jesús, en su Evangelio, vamos también dándole una forma singular a nuestra vida. Hemos trabajado el primer tipo de error, aquellos errores cometidos por el pánico. Expliqué las 3 raíces que conforman los elementos constitutivos del pánico. Para eso siempre escuchen los programas anteriores en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo, Teólogo. Y empezamos a trabajar luego los errores bien intencionados. Esto fue el domingo pasado. ¿Qué retomamos de estos errores bien intencionados? Bueno, una cita bíblica muy importante en la cual me he detenido, que es Éxodo 2, del 11 al 12. Y otros conceptos que forman parte de lo que se llama la teología casuística. Es decir, la casuística es una parte de la teología moral. Casuística significan casos de conciencia. Y para remitirme a lo más importante, nosotros nuevamente el domingo pasado hicimos esa diferencia entre conciencia moral, conciencia religiosa, conciencia antecedente, conciencia consiguiente, y hasta que llegué a un momento en que dije que lo que hay que tener en cuenta para saber la licitud de los actos, es decir, si moralmente algo está bien o está mal, esto sería la licitud de los actos, hay que tener en cuenta 3 elementos: la intencionalidad, el objeto y las circunstancias. Recuerdo en el año 1983, hoy San Juan Pablo II sacó un documento que fue publicado en el Observatorio Romano, en el cual dice y advierte que siempre las personas dedicadas a la conciencia, él habla del personal de penitenciaría, o sea, vinculadas al sacramento de la penitencia,
ya sea en la confesión como también en la dirección espiritual, donde uno ayuda a la persona a discernir la vida desde Dios. Por eso se llama espiritual, porque es desde Dios, desde la fe, desde los elementos que la misma teología descubre y tiene siempre presente en su saber. Y él decía que siempre que se habla de la conciencia hay que tener en cuenta el contexto, las circunstancias en que se desarrollan los hechos. Nunca analizar objetivamente un hecho, sino es en contexto. Y esto de en contexto sería en las circunstancias. Por eso hablé de estos elementos: la intencionalidad, el objeto en sí mismo, que es el hecho en cuanto acto, y las circunstancias concomitantes, es decir, las circunstancias que rodean el hecho. El objeto, entonces, es la integridad del pecado. Y les expliqué que la integridad del pecado es el aspecto material y el aspecto formal del pecado, cuando algo se realiza libre y voluntariamente. Y también hablé de la especie de los pecados, y decía que puede ser llamada calidad del acto. Eso es la especie, la calidad del acto. Por eso, para no repetir todo lo que ya enseñé, para eso está cada programa, yo los invito a ir al canal de YouTube y escuchar lo que dije en el programa anterior. Hoy quiero dar en esto que es los errores bien intencionados un paso más y no privarme de compartirlo, que lo estudiamos, les decía, en una materia muy singular que se llama audiendas. Audiendas, en otros casos, como cuando yo cursé, se llamaba ad audienda, hacia la escucha, quiere decir. Entonces recibe este nombre, ad audienda o audiendas, así en plural, que en realidad proviene del verbo audio, siempre es escuchar. ¿Por qué? Porque es la materia en la que se prepara para poder confesar a las personas. Si bien yo soy laico, pedí un permiso por escrito al rector y me autorizaron no solamente ser oyente, sino también cursar como alumno regular, y di la materia y la tengo en mi certificado de estudios analítico. Y después, al año siguiente, el profesor titular, que es un doctor en teología moral y licenciado en Derecho Canónico, me eligió como ayudante para poder presentar yo los casos de conciencia más arduos. Eso también me sirvió porque, además de haberla disfrutado mucho, en su momento, en mi plan de estudios, ad audiendas estaba triangulada con pastoral de la reconciliación y con teología espiritual. Entonces, cada una fue una materia distinta para la cual había que dar un examen en particular. Cada materia requirió su examen. Sin embargo, estaban trianguladas en cuanto a los contenidos. Y esto es algo muy bello, porque estudiar a audiendas solas, sin pastoral de la reconciliación y sin lo que llamamos teología espiritual, también puede ser un poco pobre. Entonces esta preparación ha sido muy fuerte y ha sido muy bella a la vez. Por eso yo puedo también acercarles este nivel de conocimiento y de análisis, porque realmente uno ha estudiado mucho y lo he estudiado con mucha dedicación y con profesores excelentes. Como muchos comentaron en la semana, nunca habíamos oído algo así, esto de analizar los pecados como lo estamos viendo ahora, el tema de los errores, etcétera. Bendigamos al Señor. Además de hablar de la integridad y de la especie del pecado, me gustaría hacer un comentario sobre lo que se llama la cantidad y el número de lo que es el pecado. O sea, vamos a partir de esta base. La cantidad no es el número, sino que se llama cantidad en la teología casuística a la importancia que ejerce una ley de Dios
y también la importancia que puede tener violar una ley que da Dios. De ahí más que en el Concilio de Trento, estamos en el siglo XVI, se utilizó el término pecado venial y pecado mortal. ¿Cómo se sabía en ese entonces cuando un pecado es venial? Que catequísticamente decimos es venial cuando es leve, es mortal cuando da muerte a la vida del alma. Y lo que da vida al alma es la gracia. ¿Y qué puede dar muerte a la gracia? Y un pecado mortal. ¿Y cuál es un pecado mortal? Es faltar a uno de los 10 mandamientos. Así se va estructurando la fe en la catequesis. Hoy en día la teología opta en su desarrollo, en su discurso científico, por no detenerse demasiado en la palabra venial o mortal, sino llevar a las personas a que se acerquen cada vez a la divina misericordia de Dios. Porque una persona, cuando se acerca a la divina misericordia de Dios, como dice la carta a los Hebreos, entra en el trono de misericordia, ya no le importa el pecado, sino lo que quiere siempre es estar en gracia de Dios. Y estar en gracia de Dios es estar en alianza con Dios. Pero para que ustedes sepan también, la importancia de la ley va a ser muy subjetiva. O sea, sabemos que el Señor nos ha dado enseñanzas que están sintetizadas en las bienaventuranzas, allí por el capítulo 5 de Mateo, más extendidas, son 7, en Lucas vemos 4, ¿no? Pero es por el contorno y, digamos, la dirección hacia la cual sigue cada evangelio. Mateo predica a judíos conversos, Lucas predica a paganos, entonces no hacen falta tantos detalles. En cambio, para judíos conversos sí hacen falta detalles. Por eso el Evangelio de Mateo siempre dice para que se cumplan las Escrituras, porque así se cumple la enseñanza del profeta tal, siempre acude al Antiguo Testamento, justamente porque su auditorio es un auditorio de judíos que se convierten al cristianismo. Por eso mismo, en las bienaventuranzas, digo, encontramos la importancia de la ley. La ley, por antonomasia, se basa en el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen como yo los he amado. El amor todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo puede, pero también San Pablo dice algo que muy pocas veces lo he escuchado yo en predicaciones, y me refiero a la primera carta a los Corintios 13:5. El amor no procede con bajeza. Cuando una persona procede con bajeza, no ama. Entonces el amor mantiene en alto un control sobre las palabras, sobre los sentimientos, sobre las actitudes, sobre los pensamientos. Si Jesús sintetiza, o sea, hace su catequesis central en las bienaventuranzas, para nosotros las bienaventuranzas son las que toman una gran relevancia en nuestra vida. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ustedes es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no de venganza, de justicia. Se las dejo para leer el resto porque daría para analizarlo y mucho. Pero el faltar a esa ley es lo que se llama la cantidad del pecado. Por eso en algún momento se barajó dentro de la teología dos actitudes antagónicas se pueden dar en el creyente, enseña la teología. Por un lado, la fuga mundi, que es la huida, la evasión de la realidad, lo que llamamos cobardía, y a veces se da ante los errores de la vida la ingenuidad,
que es hacerse cargo de todo, incluyendo los problemas de los otros. Esto tiene que quedar claro. Ni la fuga mundi, como actitud, que es la huida o la evasión de la realidad, la cobardía, cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos, de la importancia que tiene la ley. No podemos obviar las palabras del Señor o pasarlas por encima. Voy a dar un ejemplo práctico. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Y él le responde a sus apóstoles 70 veces 7, es decir, siempre. El 7 es un recurso mnemotécnico del Evangelio de Mateo. Y uno dice, sí, pero esto no puedo. Bueno, no puedo ahora, pero ¿querés algún día? Y no sé, dicen algunos, o sea, son más duros de corazón. Y otros realmente dicen, sí, con el tiempo espero poder perdonar. Dentro del perdón hay dos dimensiones, pedir perdón o bien otorgar el perdón, incluso a los que han muerto. No porque hayan muerto todos son buenos, ¿no es cierto? Es decir, cada uno sabe su vida, sus cosas, pero quiero iluminar el tema hasta ese lugar. La ingenuidad es algo muy común. Yo he atendido mucha gente que se hace cargo de todo, y no, la responsabilidad muchas veces es compartida. Uno tiene que hacerse cargo de lo propio. Es como si formáramos un equipo de trabajo y cada uno tiene algo que preparar. Uno no se puede hacer responsable por lo que no preparó otra persona. Se hace responsable de lo que uno no preparó. Pero la ingenuidad muchas veces hace que se desvirtúe la importancia de la ley. Por ejemplo, a veces decir, no se dio cuenta. Miren, no hay que ser líricos en la vida. Esto lo aprendí con Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Él dice que el hombre es consciente de la verdad, así como de la mentira. Y muchas veces, cuando la gente es mentirosa, alguna persona miente, muchos dicen, no se debe dar cuenta, lo quieren como excusar. Uno sabe lo que está mal, uno conoce incluso la malicia de los actos. Las personas son conscientes de la malicia de los actos. ¿Qué sería la malicia de los actos? La persona es consciente si habló mal, sabe lo que dijo. No es que no se da cuenta de lo que dijo, sabe lo que dijo y tiene que hacerse responsable de lo que dijo. ¿Cómo borrás las palabras que escuchaste de una persona, de una crítica, de una difamación, de la envidia? Lo dice ya el mandamiento de la ley de Dios. No codiciar bienes ajenos, no mientas, no mentir. Y la envidia lleva a mentir. Hay gente que por envidia levanta calumnias. No levanten falsos testimonios, dicen que dicen que dicen. Es decir, siempre hay que tener en cuenta la importancia de la ley para reconocer si un acto lícitamente es veraz o no lo es. Por eso los casos de conciencia son casos arduos. Nosotros en un seminario de espiritualidad que yo di hace años en el convento de las Hermanas del Buen Pastor, hemos hecho toda una práctica de audiencias. Seguramente muchos oyentes que están acá se deben acordar, escuchándome, a eso me refiero, y cada persona traía un caso y yo se los analizaba como si fuera el sacerdote. Es una práctica de audiencias para que tuvieran en cuenta qué elementos. Bajábamos las luces, quedaba una luz iluminada sobre la persona que estaba del otro lado de la mesa y yo de este lado escuchándola. Y la persona me planteaba un caso que yo desconocía a propósito para que haya frescura sobre el caso, como si una persona fuera a plantear algo en un confesionario. Y yo les iba hablando con la persona y le iba diciendo, y todo el auditorio estaba escuchando lo que le decía, porque eran casos simulados, se entiende bien, ¿no es cierto? Entonces fue muy provechoso para muchos, y cuando terminaba 2 o 3 casos, ya ahí prendíamos las luces y yo explicaba los puntos esenciales
de cuando uno se confiesa de algo, que quiere ordenar su vida, qué es lo que hay que tener en cuenta. Entonces ahí les decía, siempre tengan en cuenta las ocasiones, o sea, las circunstancias que pueden inducir a cometer pecado. ¿Recuerdan la oración en la que se dice, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado? Las ocasiones son las circunstancias que pueden inducir, repito, a cometer pecado. Por ejemplo, hay personas que te pueden llamar por teléfono y siempre critican a otra. Esa persona para vos es ocasión de pecado. Entonces tenés o que no atenderla o decirle claramente, si llamás para criticar a alguien, cortamos acá, porque la estás ayudando a la persona. Si no, el que calla otorga. Si uno escucha a una persona que critica siempre a otras, está siempre en pecado. La otra le ocasiona el pecado. Entonces hay que evitar las circunstancias que conducen a pecar, que son las ocasiones. También hay que tener en cuenta las concupiscencias, es decir, las tentaciones autoprovocadas o bien las tentaciones exógenas que pueden venir. Como dice la carta de Santiago en el capítulo 2, cada uno es tentado por sus propias concupiscencias. Siempre recuerden que hay 3 tipos de concupiscencias, básicamente, según San Agustín. La primera es al placer, la otra es al tener y la última al poder. Es decir, tanto el placer, el tener y el poder en forma desordenada, ¿qué sería en forma desordenada? Fuera de un proyecto de amor, se consideran concupiscencias. Por eso la carta de Santiago, reitero en el capítulo 2, dice que cada cual es tentado por sus propias concupiscencias. Entonces, hasta ahora decimos, es muy apropiado considerar las ocasiones próximas de pecado. Si son personas, qué circunstancias son. Las concupiscencias. Y también saber tipificar los valores. O sea, saber diferenciar cuáles son los valores ya aceptados por nuestra conciencia. Por ejemplo, Jesús, en Mateo 23:23, allí destaca, recuerdo, la fidelidad, la justicia y la misericordia. A lo mejor ya a nivel conciencia estamos practicando la fidelidad, somos justos con nosotros y con los otros, y también la misericordia. Se empleará con ustedes la misma misericordia que ustedes emplean con los demás. Si uno es intolerante, recordemos, no pidamos que Dios sea tan tolerante con nosotros. Primero tenemos que ser nosotros tolerantes con los demás. Por eso digo, fidelidad, justicia y misericordia son 3 valores, tipológicamente, que el Señor subraya en su Evangelio. Entonces, saber diferenciar cuáles son los valores ya aceptados por nuestra conciencia, siempre son inherentes al comportamiento, o sea que se adquieren practicándolos. No obstante, digo, sepamos discernir que una cosa es aceptar una tipología y otra cosa es practicarla. O sea, no son pasos automáticos. Debemos hacer una ascesis, un esfuerzo, especialmente con algunos valores. Teorizar es fácil, practicar no lo es. Practicar en teología significa poner en práctica. O sea, uno puede saber que el Señor, por ejemplo, Mateo 23:23 decía, nos insta a la práctica de la fidelidad, justicia y misericordia, pero uno puede no practicarlo. Hay que tenerlos muy en cuenta, ¿ven? La importancia de la ley, esto que se llama en teología casuística, reitero, la cantidad, lo que se aloja en el pecado. O sea, siempre va a haber errores que a lo mejor las intenciones son buenas, pero nos cobijamos en las intenciones.
y no tenemos en cuenta otros detalles, como por ejemplo lo que dijimos de las circunstancias del objeto. No vale la intencionalidad. Y como dije el domingo pasado, para que quede más claro el tema, lo recordamos, una cosa es la intencionalidad y otra cosa es el método que usé. O sea, uno pudo haber dicho algo con buena intención, supongamos, entre comillas. Tal vez la intención en sí, si la analizamos, no es mala, pero la forma de llegar con esa intención, ahí radicó el pecado, en el método. Una vez más, recordemos hoy que la palabra método proviene del griego metajodos, que significa forma de llegar a. Entonces, en la intencionalidad no está el pecado, pero puede estar en el método. Uno dice, pero yo no se lo dije por mal. No, pero la forma en que se lo dijiste realmente fue agresiva. Ahí estuvo el pecado. O sea, el pecado se cultivó en la forma. Por eso no nos cobijemos solo en la intencionalidad. Es muchísima la gente que me ha dicho a lo largo de los años que llevo en la enseñanza que nunca pensaron en eso, que siempre se quedaron en la intención. ¿Usted con qué intención lo dijo, lo hizo, lo sintió o lo pensó? No, no solamente la intencionalidad, sino que siempre hay que pensar en el método, ¿sí? En la forma en que uno pudo haber expresado alguna realidad. Poner una mala cara, por ejemplo, también es una forma, es un método, no solo en palabras, las miradas, los gestos, el hombro para arriba como el que me importa, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que observar para darnos cuenta si esos errores, que entre comillas son bien intencionados, la intención pudo haber sido buena, pero fíjense por cuántos lados el agua sucia puede salir en la vida de una persona. Por eso, en todo tipo de pecados, ya sea pecados de omisión o de acción, en pecados de hecho o de deseo, por ejemplo, el desorden del corazón, el deseo eficaz o el deseo ineficaz, lo que llamamos en teología la delectación. ¿Saben qué es la delectación? La delectación es la revelación de un secreto de conciencia. Hay gente que conoce secretos de la vida de otra persona, o sea, al ser de la otra persona ya es un secreto, pertenece al ámbito privado de la persona. Y cuando se enoja con esa persona, dice a otros un secreto de esa relación, aunque no sean vinculados a ellos. A veces, por ejemplo, miren hasta qué punto llega la cosa, ¿no? Hay personas que yo atendí, de la experiencia les hablo ahora, que me manifestaron, por ejemplo, que tenían un hijo y no lo sabían todos en la familia, pero tenían un hijo. Entonces dicen que lo sabía una o dos personas y en una oportunidad se pelearon por X motivo y esa persona fue comentando al resto de la familia que tenían, fulana de tal tenía otro hijo. Eso se llama delectación. Es revelar un secreto que pertenece a otra persona. Es un pecado muy grave, ¿eh? Es un pecado de hecho. Hay pecados que también se llaman interiores, como por ejemplo la complacencia mental en contra de la realidad. Esto se llama también en psicología pensamiento autista. El pensamiento autista consiste en tratar de gozar en la imaginación lo que a la persona se le niega en la realidad. Eso es un pensamiento autista. Es un pecado interno, la complacencia mental desordenada. Hay pecados externos, por ejemplo, la agresión injustificada a otros con palabras. Hay gente que se va de boca, dice cosas que no debe decir
y hay que tener un autocontrol, porque eso también lo da la madurez de la vida. Y hay otros pecados, como ya los hemos mencionado alguna vez a la luz de Santo Tomás de Aquino, que son por malicia, como hoy comenté. Las personas son conscientes de lo que dicen mal, de lo que hacen mal, de lo que sienten mal. No los excusemos, Cuidado de la ingenuidad, no se haga nadie cargo, no se da cuenta, lo dice porque no se da cuenta. Uno se da cuenta de todo, así como sabe leer un artículo del diario, sabe bien lo que sale de adentro del interior. Otros cometen pecados por ignorancia, otros por debilidad, otros por inadvertencia. Bueno, en fin, como ustedes ven, si rejunto pecados de omisión o acción, de hecho de deseo, decía interiores o exteriores, por malicia, por ignorancia, por fragilidad, por inadvertencia, ¿cuántos tipos de pecado hay? Es decir, cómo la importancia de la ley es fundamental, teniendo en cuenta las ocasiones, las concupiscencias y tener siempre presente la tipología de los valores. Que los valores evangélicos nunca se vivan como antivalores, sino por el contrario, que sean verdaderamente valores abrazados por uno, como los que mencioné, y lo digo por tercera vez hoy, los de Mateo 23, fidelidad, justicia y misericordia. Bueno, ¿a qué conclusión podemos ir llegando para cerrar hoy los errores bien intencionados? Yo me acordé que el Catecismo de la Iglesia Católica, que es como un compendio de dogmática, en el punto 1459, habla de un término que se llama la satisfacción. La satisfacción es lo que comúnmente decimos penitencia, o sea, la expiación de los pecados. ¿Cómo se expía un pecado? Bueno, primero arrepintiéndose delante de Dios. Como sé que me sigue mucha gente en la radio, algunos son de profesar la fe sacramentalmente, otros no, otros son evangelistas. Primero, y lo más importante, es arrepentirse en la presencia de Dios. Las personas que acuden al sacramento de la reconciliación, ya se sabe que en el sacramento se sacraliza, o sea, se hace santo, porque los sacramentos son canales de la gracia, se sacraliza el perdón. Hay otra forma, sí, San Clemente de Alejandría y Orígenes dice que hay otras formas de expiar los pecados, por ejemplo, rezando un salmo bíblico, se me ocurre el 50, el Miserere, ofreciéndole a Dios, pidiéndole perdón. Ellos también ya en el siglo III advierten de la posibilidad de las obras de caridad en secreto para purgar los pecados, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Advierten que la oración comunitaria también es un espacio muy importante para pedir perdón interiormente por los pecados, participando de la fe de los otros también en la intercesión, aunque no sepan del pecado de uno, porque eso no se revela públicamente. En fin, el catecismo llama esto satisfacción, y el catecismo de la Iglesia, reitero en este punto 1459, dice estas palabras: muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. Qué tema, ¿eh? Esto me hace recordar al canon 230, si no me equivoco, del derecho canónico, que dice que nadie puede meterse con la vida privada de un miembro de la Iglesia. Después, la simple justicia exige esto, pero además, continúa el catecismo, el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Esto lo revela el Concilio de Trento. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto,
debe hacer algo más para reparar sus pecados, debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia, o sea, la satisfacción que es la penitencia, como purgar el pecado. Por eso cuando una persona se confiesa, siempre se le da una penitencia que es una satisfacción. No satisfacción en el sentido de satisfacer como entendemos nosotros en la jerga cotidiana, socialmente o bien afectivamente, sino que este es un término que pertenece al área teológica también, y satisfacer es expiar un pecado. O sea, la persona se confiesa, pero además de sí mismo pone algo. ¿Qué puede hacer? Bueno, puede ayudar en secreto a alguien que necesita, puede ofrecer un ayuno. Muchos, como en el caso cuando nos instruyeron, se recomienda siempre que la persona medite parte de la palabra de Dios para que esa palabra perpetre la vida del creyente y le genere un cambio conductual respecto al pecado que ha cometido. Hay distintos modos de expiar, de satisfacer, pero es como ofrecer a Dios algo más, además de lo que Dios nos ofreció a nosotros desde lo ascético, ¿no? O sea, desde lo que un ser humano puede llegar a ofrecerle a Dios. Siempre que pidamos perdón, pensemos qué le podemos ofrecer a Dios. Bueno, de este modo entonces, con todo el tiempo necesario que he necesitado, yo los invito siempre a que vuelvan a escuchar toda esta ponencia que hago sobre un tema tan elevado y meduloso como es lo que estoy tratando, y acudan al canal de YouTube Claudio Rizzo Teólogo y vuelvan a escuchar el programa a partir de mañana lunes a la tarde para que puedan como descifrar más, volver a escuchar tantas veces puedan en el celular, en la tablet, en la computadora, todo lo que acabo de desarrollar, porque cuanto más podemos saber, como dice el dicho popular, el saber no ocupa lugar, ¿no? Y podemos ayudarnos y también ayudar a otros. De eso se trata, de superar, digamos, las líneas que la ignorancia muchas veces traza en una persona y en las cuales deja inmerso. Uno tiene a través de la formación esta posibilidad de salir adelante, de reflotar, de aderezar su vida, de orientarla hacia Dios de otra manera. Y se los digo con humildad, muy difícilmente van a poder escuchar esta formación por la radio. Tampoco se dan los cursos comúnmente porque esto es hilar fino, como ustedes pueden darse cuenta. Así que juntos demos gracias a Dios. Y cerramos así este bloque con Marcos Witt en Enciende una luz. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies
los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad.